Desde los silencios polvorientos del antiguo mundo, una línea invisible comenzó a tejer la historia. No fue trazada por imperios ni por reyes, sino por nombres casi olvidados que sobrevivieron al tiempo en las páginas de un antiguo libro. Una genealogía, breve y silenciosa, escondida entre capítulos ruidosos, guarda un secreto que alteraría el rumbo espiritual de la humanidad. Esta es la historia de esa línea. Una línea de sangre. De Sem hasta Abraham. La Biblia, a menudo, se mueve en dos ritmos, el estruendo de los milagros y el susurro de los linajes. En el capítulo 11 del Génesis, desde el versículo 10 hasta el 32, el susurro toma el protagonismo. Aquí no hay arcas ni torres, ni voces del cielo. Solo una lista de hombres, edades y descendientes. Pero en este silencio escrito, se forja el camino hacia una promesa que transformará la relación entre el cielo y la tierra. Imagina el mundo después del diluvio. El aire huele a nuevo, pero también a juicio. Las tierras están aún húmedas y la humanidad comienza otra vez, cargando la memoria de lo que fue destruido. Entre los hijos de Noé, Sem guarda una responsabilidad tácita, sostener la línea por la que Dios volvería a hablar. Desde él, nacerán hombres comunes, pero dentro de ellos se esconde un destino extraordinario. Sem engendra a Arfaxad, y con esa mención, el nuevo linaje comienza. Generación tras generación, los nombres avanzan como piedras en un río. Selah, Eber, Peleg, Reu. Cada uno es una antorcha encendida, transmitiendo la vida, la cultura, y tal vez un rumor ancestral de un Dios que camina con los hombres. La Biblia no nos dice qué hicieron, pero nos dice que vivieron y que engendraron. Y eso basta. Eber es un nombre clave. De él viene el término hebreo. Su descendencia marcará una identidad. No solo una genética, sino una vocación. A través de él se siembra la semilla de un pueblo que aún no existe. Un pueblo que no tendrá tierra, ni ejército, ni templo, pero sí una promesa. En Eber, la genealogía empieza a resonar con ecos que aún hoy se escuchan. Peleg nace en tiempos en que la tierra fue dividida. Un detalle que los eruditos aún discuten. Una referencia geográfica, cultural o espiritual. No lo sabemos con certeza. Pero en medio de esa división, el linaje no se detiene. A pesar de las separaciones, de los quiebres del mundo, la sangre sigue su curso. Porque hay historias que, aunque se fragmenten, nunca se rompen por completo. Reu, Serug, Nahor. Cada nombre es un puente entre dos épocas. Sus vidas no están narradas, pero están conservadas. Y eso es revelador. Porque en la narrativa bíblica, ser nombrado es ser recordado. Es tener un lugar en el plan. Aunque no haya hazañas, ni visiones celestiales, sus vidas no fueron en vano. Cada uno sostuvo el hilo invisible que un día llegaría hasta Abraham. Taré es el primer nombre que recibe algo más que una simple mención. Sabemos que tuvo 3 hijos. Que vivió en Ur de los Caldeos. Y que salió rumbo a Canaán, pero se detuvo en Harán. Allí murió. ¿Por qué ese detalle? ¿Qué significaba ese viaje incompleto? ¿Estaba él también buscando algo más? ¿O solo huía de un pasado demasiado pesado para cargarlo más tiempo? La transición entre Taré y Abraham marca un cambio narrativo. De listas pasamos a diálogos. De edades, a llamados. Abraham no es solo un nombre más, es el punto de inflexión. Pero ese punto no existiría sin los eslabones que lo sostienen. Sem, Arfaxad, Eber, Peleg, todos ellos, aunque silenciosos, fueron necesarios. Porque lo eterno no se construye solo con lo visible. También se apoya en lo que parece insignificante. Ur no era un lugar menor. Era una ciudad próspera, con templos dedicados a la luna, con rituales que llenaban el aire de incienso y fuego. Allí creció Abraham. Rodeado de idolatría, de dioses con rostro de piedra. ¿Cómo surgió en él una inquietud por lo invisible? ¿Fue por herencia? ¿Por revelación? ¿O por una llama que, generación tras generación, se mantuvo encendida sin que nadie la apagara? Imagina la escena, un anciano Sem, observando desde lejos las nuevas ciudades.
Tal vez vio a Eber morir. Tal vez escuchó los primeros relatos de Nimrod y la Torre de Babel. Y sin embargo, no intervino. Solo siguió viviendo. Sabiendo, quizás, que la historia de Dios no siempre necesita voces fuertes. A veces, necesita simplemente continuidad. Ser parte de una línea que no se rompe. La genealogía del Génesis es como una corriente subterránea. No se ve, pero sostiene. No brilla, pero da vida. No ruge, pero avanza. Mientras las naciones se dispersaban, mientras los ídolos crecían, esta línea se mantenía. Es la historia de lo que no llama la atención, pero que sostiene todo lo demás. Y en esa discreción hay una sabiduría que escapa a los ojos rápidos. Abraham aparece en escena cuando todo parece estable. Pero Dios irrumpe. No con milagros, sino con una voz. Lo llama a salir. A dejar tierra, familia, seguridad. ¿Por qué él? ¿Por qué justo en ese momento? Tal vez porque estaba listo. O tal vez porque todo antes de él fue preparación. Como si siglos de historia convergieran en un solo momento, una decisión que lo cambiaría todo. El linaje de Sem a Abraham no es solo una secuencia biológica. Es una sucesión espiritual. No se trata solo de sangre, sino de intención. De fidelidad silenciosa. De hombres que, aunque no sabían el final, eligieron seguir. Esa es la grandeza escondida en estos nombres. No hicieron historia con hechos, sino con permanencia. Y en el reino de Dios, eso también es poder. Piensa en los pergaminos. En los escribas que copiaban estos nombres con cuidado reverente. Cada letra trazada era un acto de fe. Preservar lo que parece simple, pero que contiene el peso de una promesa. ¿Sabían ellos que, siglos después, alguien leería estos nombres buscando sentido? ¿O simplemente obedecían, confiando en que todo tenía propósito, aunque no lo comprendieran del todo? El silencio entre generaciones no significa ausencia. A veces, Dios trabaja en el intervalo. Entre el final de una vida y el inicio de otra, entre el olvido de un nombre y la aparición del siguiente. En esos espacios sin relato, la fidelidad se transmite como un susurro entre abuelos y nietos. Un legado que no necesita espectáculo, solo continuidad. Así se mantiene viva una promesa aún no revelada. Cada hombre en esa genealogía fue un guardián. No de una espada, ni de un reino, sino de una esperanza. Tal vez sin saberlo, ellos protegían la historia más importante jamás contada. Una historia que todavía estaba en su etapa embrionaria. Como raíces que se extienden bajo tierra antes de que el árbol brote. Invisibles al ojo, pero indispensables para que lo eterno tenga donde sostenerse. La fe no siempre comienza con lo extraordinario. A veces empieza con constancia. Con padres que enseñan, con hijos que escuchan. Con decisiones tomadas una y otra vez a lo largo de generaciones. Tal vez Sem no fue un profeta, pero fue un padre. Y eso, en la Biblia, es una vocación sagrada. De Sem a Abraham, la historia de Dios avanza en forma de familia. Y si el verdadero milagro no fue el llamado a Abraham, sino la fidelidad silenciosa que lo precedió? ¿Y si la promesa que lo tocó, solo pudo alcanzarlo porque muchos antes eligieron permanecer? Es fácil admirar al que actúa. Más difícil valorar al que sostiene. Pero sin esos pilares invisibles, ninguna historia se eleva. Abraham es visible porque otros eligieron ser invisibles y, aún así, permanecer firmes. La historia nos recuerda que hay momentos en que los nombres importan más que los logros. Ser parte de una línea sagrada no implica fama, sino propósito. En un mundo que olvida rápido, estos nombres fueron inscritos en un libro eterno. No por lo que hicieron, sino por ser parte del plan. Por representar lo que muchas veces despreciamos, la constancia, el linaje, la transmisión de lo recibido. Imagina las noches en Harán. Abraham, aún joven, observando las estrellas. Quizás preguntándose por qué su padre salió de Ur, por qué no llegaron a Canaán. Tal vez intuía que había algo más. Que su historia no empezaba con él. Que sus pasos estaban guiados por huellas muy antiguas.
El pasado aún hablaba, aunque en voz baja. A veces, los silencios de nuestros ancestros susurran nuestro destino. Hay una atmósfera especial en esos pasajes que no gritan. El capítulo 11 del Génesis no busca impactar. Busca conectar. Y lo logra al recordarnos que lo divino también transcurre en lo cotidiano. Que la santidad puede estar en el acto de engendrar, de criar, de continuar. La espiritualidad bíblica no se limita al altar. Vive en la mesa, en la herencia, en la sangre compartida que lleva un eco sagrado. La Biblia podría haber omitido esta genealogía. Podría haber saltado de Sem a Abraham sin detenerse. Pero no lo hizo. Eligió nombrar, enumerar, preservar. ¿Por qué? Quizás para mostrarnos que Dios valora cada paso del proceso. Que en su economía del tiempo, cada generación cuenta. Que incluso cuando no hay milagros ni profecías, su mano sigue obrando. En lo oculto. En lo esperado. En lo olvidado. A veces miramos atrás buscando héroes. Pero Dios, en esta historia, no buscaba héroes. Buscaba transmisores. Personas dispuestas a llevar una semilla sin ver su fruto. A creer sin entender. A continuar sin aplausos. Cada nombre, desde Sem hasta Abraham, representa una fe heredada, una promesa compartida. Una decisión simple pero poderosa, seguir adelante. Porque a veces, eso es lo más difícil de hacer. Hoy, miles de años después, seguimos hablando de Abraham. Pero cada vez que lo mencionamos, también honramos, aunque sin notarlo, a quienes lo precedieron. A esos nombres que no protagonizaron batallas ni recibieron visiones, pero que vivieron fielmente. ¿Y si la grandeza de Abraham es también la suma de esas pequeñas fidelidades acumuladas? ¿Y si toda gran historia nace de muchas historias sencillas? Hay algo profundamente humano en esta genealogía. Nos recuerda que todos somos parte de algo más grande. Que nuestras decisiones no terminan con nosotros. Que el legado no es una palabra vacía. Que ser padre, hijo, nieto, también es un llamado sagrado. Que transmitir vida y fe es una forma de obedecer, incluso si nunca vemos los frutos completos de lo que sembramos. Dios eligió actuar a través de generaciones. No por necesidad, sino por intención. Podría haber irrumpido sin historia previa, sin proceso. Pero prefirió sembrar lento, esperar siglos, construir paso a paso. ¿Qué nos dice eso sobre su carácter? ¿Qué nos enseña sobre el tiempo, la espera, la preparación? Tal vez que el verdadero poder no está en lo inmediato, sino en lo eterno que se gesta lentamente. Imagina que alguien, dentro de 1000 años, lea tu nombre en una línea. No tus logros, ni tus títulos, solo tu nombre. Y aún así, ese nombre sea parte de algo sagrado. ¿Cómo vivirías hoy, sabiendo que tus pasos pueden resonar en generaciones futuras? Esa es la invitación del linaje de Sem a Abraham, vivir sabiendo que lo que recibimos también debe ser transmitido. La línea de sangre que cambió el mundo no lo hizo por fuerza ni por fama. Lo hizo por fidelidad. Por permanecer. Por no romperse. Por sostener una promesa aún sin forma. Por elegir lo invisible, lo largo, lo sutil. Por ser canal, no centro. Y en eso, encontramos una lección atemporal, que nuestra historia puede tener sentido, no por lo que logra, sino por a quien prepara. ¿Y si tú también formas parte de esa línea? ¿Y si tu vida es el puente entre lo que fue y lo que será? Quizás no lo sepas ahora. Quizás no veas el fruto. Pero cada acto de fidelidad, por pequeño que sea, puede resonar más allá de tu tiempo. Porque así es como Dios suele actuar, con líneas de sangre, de fe y de espera. ¿Tú qué crees sobre esto? Déjamelo en los comentarios. Si te interesan los misterios bíblicos, las historias olvidadas y las preguntas que aún desafían a la historia, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos lo que el tiempo no ha logrado borrar.